Muy bien, colegas. Buenas tardes con todos. Hoy día estamos 29 de febrero del año 2024. Vamos a continuar con este conversatorio que tenemos sobre las técnicas y estrategias de litigación en el nuevo Código Procesal Penal. Habíamos venido tratando en las sesiones anteriores sobre cómo es que se debe construir la imputación a efecto de sustentarlo en audiencias previas, ¿no? En las audiencias de las diligencias preliminares y posteriormente ingresar a la etapa de investigación, es decir, el tránsito de una sospecha inicial simple a una sospecha reveladora, a una sospecha suficiente, para luego ya hacer una sustentación en el juicio. Y habíamos señalado esto en la razón de que no compartimos la idea de que sea en el juicio que se complemente los hechos a través de la actuación probatoria. No compartimos ello, en razón de que consideramos que en las etapas previas, de acuerdo a la estructura de la metodología de investigación que ha diseñado el propio código, es donde se debe construir la hipótesis imputativa, teoría del caso, con sus circunstancias, y es en la etapa de juicio donde se va a llegar a acreditar lo que uno sostiene, sustenta, lo que uno viene, digamos, planteando como alguna estrategia de defensa. Y vamos a poner unos ejemplos, ¿no? El tema de omisión a la asistencia familiar. Vamos a partir con delitos, vamos a decir, entre comillas, simples. ¿No? En el delito de omisión de asistencia familiar, la imputación tiene que venir totalmente acabada. Es decir, se tiene que presentar todos los presupuestos de la omisión propia, que es la omisión de asistir con una pensión de alimentos que establece una resolución judicial. Dentro de estos elementos tiene, digamos, la hipótesis tiene que contener de dónde nace la obligación, cuál es la fuente de la obligación, el incumplimiento de la obligación y la capacidad para dar cumplimiento, la capacidad económica, la capacidad psicofísica que debe tener el obligado. Esa hipótesis tiene que estar acabada y, lógicamente, la acreditación después de los medios de prueba se llevará a cabo durante la actuación probatoria. En el delito de violencia contra la mujer, el 122B. En el 122B, por ejemplo, tenemos elementos descriptivos y elementos normativos del tipo, ¿no? En violencia física, no más de 10 días. Hay elementos descriptivos que se tiene que, digamos, desarrollar en la imputación base, en la imputación primaria, en los hechos que exige el tipo penal, ¿no? Que la agresión física no supere los 10 días a una mujer por su condición de tal. Y de ahí vienen los elementos o las exigencias de los elementos normativos del tipo referidos al contexto, que esas lesiones físicas que no superen más de 10 días, que se hayan ocasionado a la mujer por su condición de tal, se hayan llevado a cabo dentro de un contexto, ¿no? Dentro de un contexto de violencia familiar, coacción, abuso de autoridad, todo lo que establece el 108B. Entonces, esta exigencia de los hechos tiene que ser construido a efecto de que sea en el juicio oral donde se acredite si se dio o no se dio el suceso delictivo o la teoría que se está planteando. Solamente si se viene con una, digamos, imputación acabada, es que se podrá resolver y garantizar el principio de congruencia procesal que exige el 397 del Código Procesal Penal. No compartimos esa posición, reiteramos una vez más, no compartimos esa posición de que sea durante el juicio, a través de la actuación de los medios de prueba, que se extraiga información fáctica para complementar alguna de las exigencias del tipo.
pues si fuera así, el juez estaría terminando de construir la imputación concreta y sería el juez el encargado de extraer la información y no habría quien testee esa hipótesis. Hemos hecho un repaso de lo que habíamos tocado inicialmente y esto estaba focalizado básicamente en el principio de razonabilidad, dado que la construcción de los hechos no es una construcción empírica, no es una construcción, digamos, al azar o intuitiva, sino es una construcción metodológica. Habíamos señalado que la percepción de los hechos puede tener una serie de inconvenientes, puede estar plagado de sesgos cognitivos, puede haber falacias que distorsionen la percepción de los hechos. Entonces, a efecto de evitar ello, el Código Procesal Penal ha diseñado etapas y objetivos que se tienen que cumplir. Habíamos establecido también que dentro de estos objetivos están las diligencias preliminares. Dentro de estas, el tránsito de la sospecha inicial simple a la sospecha reveladora, donde a través del conocimiento de la noticia criminal nos va a permitir establecer el acopio de información para determinar la existencia o no de un hecho que sea de carácter delictuoso, la construcción de la hipótesis que se adecue a la exigencia de los elementos descriptivos y normativos del tipo penal. Todo ello dentro de una metodología de investigación conforme a una estrategia que el Código Procesal Penal digamos, le autoriza, lo habilita al Ministerio Público para que, según el caso concreto, desarrolle todos los actos de investigación. Y en base a ello también hemos señalado que la defensa puede establecer alguna estrategia de defensa afirmativa, de defensa negativa o de defensa conformada. Entonces, la idea que habíamos estado planteando es que los hechos no pueden ser informados de forma intuitiva, sino tienen que ser construidos mediante una metodología de investigación. Ese es un tema, digamos, que obedece a toda una estrategia. La construcción de los hechos, la construcción de la hipótesis, el desarrollo de la teoría del caso. Cuestión aparte es la sustentación. La sustentación tiene sus propias técnicas, sus propias estrategias, que también lo habíamos estado viendo en la última clase, donde hemos visto algunas características que se exigen para que se focalice el objeto del debate según el tipo de audiencia en la que nos encontramos y según la etapa procesal en la que estamos inmersos para el cumplimiento de un determinado objetivo previsto en la misma norma procesal. Es decir, por ejemplo, si estamos en diligencias preliminares y estamos en una audiencia de control de plazos, lógicamente solamente vamos a establecer el inicio de la disposición que habilita la investigación preliminar, el tiempo transcurrido, los actos de investigación que se han llevado a cabo y el cumplimiento de los fines de las diligencias preliminares. Esos cumplimientos de los fines de las diligencias preliminares está en relación directa al plazo razonable. ¿Cuál es el plazo razonable? Por ejemplo, el plazo razonable es el estrictamente necesario para el cumplimiento de los fines. ¿Cuáles son los fines de las diligencias preliminares? Lo previsto en el 330, numeral. Si se ha cumplido estos fines, lógicamente la sustentación en audiencia tendrá que focalizarse a lo que nosotros pretendemos. ¿Qué estamos pretendiendo? Decirle al señor juez que el Ministerio Público ya cumplió con las diligencias preliminares, con sus fines, dentro de esta etapa de diligencias preliminares, por lo tanto, ya podría estar habilitado para una formalización o para un archivo según las características del caso. Y no distraer en algunos otros aspectos, como por ejemplo si está acreditado o no está acreditado el suceso delictivo, alguna otra cuestión que no
digamos, sería pertinente y congruente con la audiencia solicitada, que sería el control de plazo, ¿no? Vamos a compartir las diapositivas que la semana pasada no habíamos, antepasada, ¿no? La semana antepasada no habíamos terminado de compartirlas. ¿Se ven? Sí se ven, ¿no? Ya. Bien, entonces, tenemos que saber diferenciar en qué tipo de audiencia nos encontramos. Si nos encontramos en una audiencia preliminar o estamos en una audiencia de juicio oral. Porque las audiencias que se llevan a cabo durante la investigación preparatoria tienen una estructura de debate totalmente diferente a las audiencias de juicio oral. Habíamos señalado que las audiencias de las etapas intermedias, lo que digan de las diligencias preliminares, investigación preparatoria o etapa intermedia, se rigen básicamente por lo señalado en el artículo 8 del Código Procesal Penal. Es decir, hay una pretensión, hay una oposición, hay una réplica y hay una dúplica y se acabó el debate. Ahora, el tema de la sustentación, de la pretensión, habíamos señalado que tiene también sus propios, digamos, técnicas y sus propias estrategias, que son muy diferentes a la elaboración de la teoría del caso o a la elaboración de la hipótesis, ¿no? Hay una técnica, hay una estrategia propia para la elaboración de la teoría del caso o la adquisición de los hechos que voy a sustentar, y otra muy distinta viene a ser la sustentación. Cuando vamos a plantear la pretensión, es decir, sea que el Ministerio Público solicite la audiencia, o, por ejemplo, el Ministerio Público puede solicitar una audiencia de prisión preventiva, entonces tiene que ser específico en los objetivos de esta audiencia, y objetivos, ojo, que por ejemplo yo no, hasta la fecha, no escucho en las audiencias de prisión preventiva que se debata sobre los fines, o sea, ¿para qué se quiere la prisión preventiva? Cuando, si ustedes revisan el 253, numeral 3 del Código Procesal Penal, nos dice claramente cuáles son los fines para hacer una restricción de un derecho fundamental, ¿no? Y en el caso de las medidas cautelares de carácter personal, vamos a encontrar tres finalidades, ¿no? Una que es evitar la fuga, evitar el entorpecimiento de la actividad probatoria, evitar la reiterancia delictiva. Sobre estos fines se va a presentar los presupuestos materiales del 268 y se va a debatir todas las demás exigencias. Sin embargo, cuando escuchamos una audiencia, de frente se hace la presentación de las exigencias del 268, pero no se hace previamente la exposición de la necesidad, de los fines, de la proporcionalidad. Claro, muchos dirán, sí, pero eso el tema de la proporcionalidad y del plazo, eso ya lo ha visto la casación de Moquegua, que se debe plantear o debatir al final. Sin embargo, el principio de legalidad obliga a que primigeniamente se le tenga que exponer cuál es la necesidad de la medida. Bien, entonces, eso yo creo que lo vamos a debatir en una sesión exclusiva donde veamos el tema y el problema de la prisión preventiva. Para no distraernos, en la presentación de la pretensión, nosotros debemos tener en cuenta que los fines, los objetivos que vamos a pretender y cuál es la consecuencia jurídica que pretendemos obtener como, digamos, consecuencia necesaria de la realización de la audiencia. Tenemos que verificar la fuente de información. Por ejemplo, en el tema de la prisión preventiva, cuando si vamos a sustentar una prisión preventiva, tenemos que sustentar aquellos elementos de convicción referidos a la vinculación del investigado, con el hecho objeto
que va a ser materia de investigación preparatoria. Tenemos que seleccionar aquellos elementos de convicción que resultan siendo suficientes, que resultan siendo graves y que determinan la vinculación, ¿no? A efecto de no distraer el debate referido a otros temas o presentar elementos de convicción que no tienen nada que ver o que han sido simplemente acopiados durante las, digamos, diligencias, los actos urgentes inaplazables, pero que no tienen nada que ver con la exigencia del 268, que no tiene nada que ver con el tema de la vinculación y que está referido a otros aspectos que sí podrían tener relevancia o importancia en una audiencia de otra naturaleza, como sería, por ejemplo, una audiencia de juzgamiento, donde sí se tendría que establecer la acreditación, no solamente de los hechos, sino también de las circunstancias. Entonces, la verificación de las fuentes de información, es decir, la selección de los elementos de convicción, tienen que focalizarse respecto a los objetivos y a la consecuencia jurídica que se pretende, conforme a la exigencia de la norma procesal. Otro tema que se tiene que tomar en cuenta es que se tiene que tener una coherencia interna, ¿no? O sea, no establecer un argumento contradictorio, un argumento en que pueda ser utilizado incluso en nuestra contra. En estrategias de litigación, ustedes van a encontrar la teoría del argumento en contrario, es decir, cuando la otra parte utiliza los mismos argumentos que uno expone a favor de sus razonamientos, de sus objetivos, de sus ideas. El razonamiento, la argumentación en contrario, es utilizar el argumento que se está planteando, que se trata de anclar, se utiliza ese argumento a favor del contrario. Entonces hay que tener cuidado con ello porque nuestras propias palabras pueden ser utilizadas en contra nuestra. O, digamos, si estamos en oposición, podemos utilizar ese argumento a efecto de que desanclar, porque hay un tema de anclaje que lo vamos a ver en la exposición psicológica. Hay un tema de anclaje que cuando insertamos una idea, pretendemos que esa idea quede en el juzgador. Y a efecto de evitar ese anclaje, nosotros podemos utilizar este argumento en contrario a efecto como el término lo señala, desanclar, ¿no? Quitarlo de la mente del juzgador. Lógicamente que en la exposición, en la argumentación, se tiene que adelantar los cuestionamientos de la parte contraria, ¿no? Se tiene que ya hacer un adelanto para que el juzgador, para que el juez ya tenga una idea de que quien está presentando los hechos ya estuvo, digamos, en una situación de que pudo haber advertido cualquier cuestionamiento a su argumentación y lógicamente lo ha superado y lo está sustentando en esta ocasión a efecto de que el juez adopte esta posición que se está planteando. En la oposición, cuando se hace el traslado, lógicamente, quien va a debatir, quien va a hacer la réplica, tiene que identificar el objeto del debate. Identificar el objeto del debate a efecto de que desvirtuar digamos, la esencia de la pretensión del que está requiriendo la audiencia. Si estamos en una audiencia de prisión preventiva, y el Ministerio Público está haciendo una incidencia, por ejemplo, en la ausencia de los arraigos. Y está haciendo una incidencia bajo un argumento de que el investigado no ha acreditado tener un arraigo domiciliario, un arraigo familiar o un arraigo laboral. Si nosotros pretendemos hacer el cuestionamiento a este planteamiento, nosotros focalizamos y anclamos que el objeto del debate en sí va a estar en determinar
¿quién tiene la carga de la prueba de acreditar la existencia de los arraigos? Si es el propio investigado que está privado de su libertad y tiene que acreditar si tiene domicilio, si tiene familia, o es quien está solicitando la medida cautelar que está obligado a sustentar los peligros en las que se encontraría el investigado y por la cual se exige necesariamente la prisión preventiva. Entonces, identificar el objeto del debate resulta esencial para focalizar el debate, ¿no? Porque a veces distraemos el debate en cuestiones en que finalmente el juez se distrae, se distrae. Argumento concreto en el contradictorio, ¿no? Lo que habíamos señalado, focalizar los cuestionamientos realizados por la contraparte, señalar la consecuencia jurídica, por qué no debería ser amparada, cuál sería el perjuicio, cuál sería el agravio de ampararse, y por lo tanto se le advierte al juzgador de que si va a aceptar una pretensión planteando una consecuencia jurídica, esa consecuencia jurídica va a generar un agravio. Al generar un agravio va a crear una nueva pretensión, que es la pretensión impugnatoria. Esa nueva pretensión, lógicamente, va a conllevar a una nueva sustentación por una, digamos, por un amparo que no debió darse. Si nosotros le adelantamos al juez y le decimos, señor juez, si usted ampara, si usted ampara la pretensión, usted me va a generar este agravio. Y yo voy a demostrar la existencia del agravio de tal forma que el superior me va a dar la razón. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos adelantando una situación en la que el juez, a lo mejor de plantear, digamos, una prisión preventiva, de amparar una prisión preventiva, no haya podido prever el agravio que pudiera generar. Y si la defensa se lo advierte, pudiera, digamos, reconsiderar la decisión final. Esto lo decimos en razón a lo siguiente. Ustedes, en la experiencia que han tenido, usualmente las prisiones preventivas tienen un contenido mediático bastante fuerte, ¿no? El tema y la distorsión, por ejemplo, de la esencia del debate. A veces durante las audiencias de prisión preventiva ya se está debatiendo culpabilidad, ya se está debatiendo responsabilidad, ya se está debatiendo la necesidad de pena. Intrínsecamente ya se viene debatiendo la necesidad de pena, ¿no? Entonces, el tema es que si nosotros le decimos al señor juez que de ampararse, la pretensión del Ministerio Público con los argumentos que se está sustentando, ya sea de una necesidad de pena, ya sea de un amparo por responsabilidad de culpabilidad, estaríamos señalando que existe una afectación, por ejemplo, al principio de presunción de inocencia o a las finalidades mismas de la prisión preventiva o a la distorsión del debate que se habría producido. Entonces, ya le hacemos ver al señor juez sobre los agravios que pudieran generarse de ampararse una pretensión. Esto usualmente a veces, digamos, no se da en razón de que, vamos a decir, hay cierta consideración, entre comillas, o a veces hasta miedo de que el juez diga, me estás amenazando o estás haciendo una falacia de fuerza, ¿no? Pero no vendría a ser una falacia de fuerza, porque una falacia de fuerza es introducir una amenaza sobre algo que no tiene correlación con la realidad. Sin embargo, si nosotros estamos argumentando un agravio real y objetivo, comprobable y sustentable en segunda instancia, entonces estamos argumentando de acuerdo al hecho concreto. Por lo tanto, sería válida esa mención, lógicamente, con el respeto, con la consideración, porque tampoco no vamos a adoptar una posición desafiante, ni mucho menos de insolencia frente al tercero dirimente.
Entonces, el tema de que durante las diligencias preliminares, durante la investigación preparatoria, debemos distinguir sobre las cuestiones probatorias. Y debemos distinguir en razón a que, como frente a una pregunta de un colega la semana pasada, una cosa es decir la existencia de elementos de convicción y otra cosa es decir sobre las pruebas. El artículo 325 nos dice que las actuaciones de la investigación solo sirven para emitir las resoluciones propias de la investigación y de la etapa intermedia. Lógico, todos los actos de investigación urgentes, inaplazables que se realicen en estas etapas, toda esa información nos sirve ¿para qué? Para construir la hipótesis, para construir la estrategia de defensa. Entonces, todos esos elementos nos van a convencer sobre la existencia de un hecho delictuoso, sobre la existencia de un sujeto activo, sobre la existencia de un sujeto pasivo, sobre la existencia de la vulneración al bien jurídico y la necesidad de que se aplique una pena por el principio de lesividad, nos va a convencer sobre la existencia de circunstancias que ameritan la aplicación de una medida coercitiva, de levantamiento secreto bancario, en fin, cualquier situación. Entonces, los elementos de convicción van a cumplir una finalidad propia de las etapas previas. No podríamos ingresar a hablar ya en etapa de juicio sobre la existencia de elementos de convicción. Porque en juicio ya tendríamos que hablar sobre la existencia de pruebas a efecto de que el juez valore sobre lo que estamos acreditando con la declaración testimonial, con la declaración pericial, con la declaración documental, ¿no? Entonces, en etapa de juzgamiento hablamos de pruebas. Ya no podríamos hablar de elementos que nos convencen, sino de elementos, digamos, de pruebas que acreditan la existencia de un hecho que nosotros planteamos como verdadero, porque tiene correspondencia con la realidad. Son dos situaciones totalmente distintas que debemos saber distinguir en la sustentación y en los objetivos de las etapas procesales. Descripción de los hechos. Acá, por ejemplo, un tema que también debemos saber distinguir es cómo vamos a describir los hechos. Y para describir los hechos tenemos que saber diferenciar sobre la descripción, digamos, del hecho percibido en relación a los conceptos normativos, jurídicos, morales, que nosotros tengamos sobre determinada situación. Acá tenemos un videíto, no sé si se escucha. Debía hacer algo. Sí, doctor. Dijiste que todos aceptaran pagar los impuestos. Por eso mis asambleas son tan populares para los gobernadores. Siempre repetías, esos son hechos, no palabras. Entendí por qué. Me pregunté a mí mismo, ¿qué es lo que tiene un orador como tú? Solo palabras, un arma enclenque. ¿Y cómo puedes hacerla tan poderosa? Bueno, sencillo, haciendo creer a tus oyentes que no son solo palabras. Reiterabas. Esos son hechos, no palabras. Y tus palabras se convertían en hechos. Todo lo que decías se convertía en verdad. Puedo hacer de ti un buen abogado, pero si quieres convertirte en un gran orador, dependerá de ti. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un gran orador y uno mediocre? El talento. No. El valor. ¿Por qué? Llegarás a comprenderlo. Bien. Comencemos. Algunos testigos acusan a mi cliente, Getulio, de haber intentado matar a su mujer. Conocidos de la pareja han informado de ciertas amenazas que Getulio hizo a su mujer. La acusación mantiene que tiene ciertas pruebas
que incrimina a Getulio. Testigos que acusan, conocidos que informan de amenazas, acusadores que mantienen pruebas. Demasiadas palabras. ¿Cómo puedo esperar que escuchéis ahora las mías? Ya os han dado más de las que posiblemente podríais digerir. Hagamos una cosa. Pongamos todas las palabras a un lado. Pongámoslas a un lado y escuchemos solo a nuestros corazones. Es allí. Y no aquí, donde los abogados, los jueces y el acusado están. Es allí, en nuestros corazones, donde distinguimos lo verdadero de lo falso y las hipótesis de los hechos. No me escuchéis a mí. Escuchaos a vosotros y busquemos la respuesta a esas preguntas en nuestros corazones. ¿Acaso ha sido encontrada el arma del intento de asesinato? No. Eso es un hecho. No paniques. ¿Acaso tiene la mujer del acusado heridas que prueben que alguien en concreto intentó asesinarla? No. Eso es un hecho. No palabras. ¿Sabéis vosotros si tiene el acusado antecedentes por crímenes violentos que apoyen las acusaciones formuladas? No. Eso es un hecho. No palabras. Habéis escuchado demasiadas palabras. En vez de permitir que las voces de los testigos, abogados y jueces resuenen en vuestros corazones, debéis dejar que resuene la única voz digna de fe. La voz de los hechos. Pues ustedes han podido escuchar, por ejemplo, cómo aquí se presentan digamos, la descripción de los hechos de tal forma que pueda ser aprendido y entendido por quien está escuchando. Y hay que tener cuidado con la exposición de los hechos, porque una cosa es la descripción del hecho, tal cual está, digamos, percibido por los sentidos, y otra cosa es los conceptos que tenemos, o simplemente señalar los aspectos normativos del suceso. Voy a poner un ejemplo. Cuando describimos el delito de en el 122b, en el 122b señalamos, por ejemplo, Juan golpea a María el día tal, en lugar tal, ¿no? Estas lesiones han generado menos de 10 días de atención médica o descanso médico, y ahí nos quedamos. Y decimos, y luego describimos que estas lesiones se han dado dentro de un contexto de violencia familiar. Y pum. Y no describimos cuál es ese contexto de violencia familiar o cuál es ese contexto de abuso de poder o cuál es ese contexto de discriminación que el tipo penal exige. Exige que haya una descripción de los hechos de estos elementos normativos. O cuando decimos que Juan incumple con su obligación de asistir con una pensión alimentaria, que se ha dejado acumular las pensiones de tal fecha a tal fecha, por lo tanto se ha hecho una liquidación, se le ha requerido para su pago y no lo ha cumplido, pese a tener capacidad económica. Y solamente decimos pese a tener la capacidad económica sin describir, digamos, cuál es esa capacidad económica, ¿no? Entonces, o en los delitos, si queremos digamos, un ejemplo de aquellos delitos más complejos, o en los delitos de la concertación, cuando el funcionario se concierta con el particular. Si nosotros solamente decimos se concierta
con el particular que estamos haciendo una descripción de un concepto jurídico, pero no estamos describiendo el suceso. ¿Cómo es que el funcionario en el ejercicio del cumplimiento de su deber, estando facultado para negociar, para representar al Estado, ha hecho, digamos, convenciones, ha hecho acuerdos desventajosos para la entidad que han generado un perjuicio? Y el perjuicio se trata de esto, ¿no? De una descripción detallada del suceso delictivo, focalizado en la exigencia de los elementos descriptivos y normativos del tipo penal. La exigencia de la descripción de los hechos resulta siendo vital para que quien va a juzgar tenga, digamos, una idea concreta sobre la consecuencia jurídica a imponer. Y esto lo vamos viendo más adelante. Ahora, entonces, hay que tener cuidado también el tema de la presentación de los hechos. Y acá en la presentación de los hechos vamos a tomar algunas ideas de Alfredo Bula. ¿Qué nos dice Alfredo Bula? Nos dice: quien consigue posicionar una idea relativa a un caso en la mente del juzgador tendrá una mayor ventaja, dado que el cerebro de este tenderá a negar la evidencia que implique cambiarla y reforzar la evidencia que la confirme. Sesgo de anclaje, lo que decíamos anteriormente, ¿no? Ese sesgo de anclaje, cuando nosotros tratamos de posicionar inicialmente una idea, quien lo escucha ya tiene una idea preconcebida y toda la información que va a obtener va a tratar de confirmarla o de, digamos, confirmar, pues esa es la palabra, ¿no? Confirmar esa idea primigenia que uno tenía, rechazando cualquier otra idea. Entonces, él nos dice, Alfredo Bula, nos dice que los primeros escritos y o presentaciones ante un tribunal son claves, porque van a posicionar el caso y van a dejar, digamos, en la mente del juzgador estas ideas primigenias en las cuales se va a tratar luego de reforzarlo para que el juzgador en ese ámbito, en esa idea primigenia, logre digamos, imponer la consecuencia jurídica que se pretende. Pero el posicionamiento de anclaje de estas ideas está relacionada con la descripción de los hechos. Porque la descripción de los hechos, si cumple la descripción de los hechos con las exigencias del tipo penal, si nosotros cumplimos con la presentación de los hechos tal cual dice el tipo penal, describimos todos los elementos que exige, los elementos objetivos que exige el tipo, describimos los elementos subjetivos, describimos los elementos normativos, le vamos a dar una idea al juez del suceso delictivo a efecto de que el juez determine la consecuencia jurídica a imponer. Pero si no le damos esa información al juez, si no logramos anclar en el juez esa información, lógicamente el juez, si está dentro del razonamiento de que tiene la necesidad de buscar la verdad y de investigar y de indagar, va a ir por su lado a tratar de investigar, o de lo contrario simplemente no va a comprender el suceso y va a establecer insuficiencia de presentación de hechos porque hay una innecesaria, digamos, una imputación insuficiente, una imputación que no es concreta o una imputación que no resulta, digamos, necesaria para imponer una consecuencia jurídica. Entonces, si quien presenta los hechos logra describir tal cual lo señala la exigencia del tipo penal, va a lograr un anclaje. En caso contrario, la defensa tiene que estar atenta, tiene que estar, digamos, pendiente sobre la presentación de los hechos. Si advierte en la presentación de los hechos hay estas deficiencias, hay estas omisiones, hay estas ausencias, entonces va a anclar en el cerebro del juzgador
la ausencia de estos hechos, de estas proposiciones fácticas que exige el tipo penal y que consecuentemente no puede imponer la consecuencia jurídica que se solicita. Entonces, el argumento de la presentación de los hechos tiene también un sustento a nivel psicológico, porque se ancla la idea al momento de la presentación de los hechos o al momento de la presentación del escrito de acusación. Por ejemplo, el escrito de acusación resulta siendo sumamente vital para el Ministerio Público, porque sobre la acusación es que se va a llevar el juicio, ¿no? 356, el juicio se lleva a cabo sobre la acusación. Sobre la acusación es que se expide la sentencia, 397. El juez no podrá tener por acreditados hechos o circunstancias que no estén descritos en el requerimiento acusatorio. Entonces, el escrito de acusación resulta siendo vital para anclar la idea en el juzgador respecto a la consecuencia jurídica que se pretende. En consecuencia, para la defensa, de advertir alguna deficiencia, alguna omisión, como repito, puede anclar en la idea del juzgador sobre ello, a efecto de que no ampare la consecuencia jurídica que pretende el Ministerio Público. Entonces, la presentación, la argumentación de los hechos, los alegatos, también están, digamos, condicionados a la existencia de emociones. Y esto tiene que ver con el sistema persuasivo, como hemos visto en los videos de algunas audiencias del sistema norteamericano que hemos compartido en el grupo. Vamos viendo algunas ideas. Señala, lo que se recuerda son los relatos, no los hechos aislados. Habíamos dicho que hay que saber diferenciar la construcción de la imputación y que la construcción de la imputación en el proceso no puede ser de manera novelesca. No puede ser de una forma circunstanciada, desordenada, donde, por ejemplo, en la acusación muchas veces solamente se presentan circunstancias precedentes, circunstancias concomitantes, circunstancias posteriores, se hace una narrativa novelesca, se le da al juez para que sea el juez el que arme el rompecabezas, ¿no? Construya los hechos. No se puede hacer eso en el proceso. En el proceso, porque la exigencia de la presentación en el proceso está a la elaboración de los hechos y sus circunstancias conforme exige el 349. Sin embargo, la presentación de los alegatos resulta siendo distinto. Si ustedes revisan el 371, 372, me parece, 371, es donde señala que el fiscal presentará sus argumentos de forma resumida. Y cuando nos dice de forma resumida, sí, 371, y cuando nos dice de forma resumida, la presentación de los hechos tiene que ser en una forma de relato. Ahora sí, de relato, ¿no? A efecto de que esta presentación resumida que nos dice el Código Procesal, porque el Código no dice den lectura a la acusación, no dice repitan lo que dice la acusación, tal cual lo señala la acusación, sino que nos dice presenten un resumen de la acusación oralmente, quedando prohibido dar lectura a cualquier escrito. Si ustedes revisan el 362, me parece 362, vamos a verificar, a efecto de no introducir información que no 361, numeral 3. Toda petición o cuestión propuesta en audiencia será argumentada oralmente, al igual que la recepción de las pruebas y en general toda intervención de quienes participen en ella. Está prohibido dar lectura a escritos presentados con tal fin, salvo quienes no puedan hablar o no lo supieran hacer en el idioma castellano. Lógicamente, que la norma procesal no va a discriminar a quienes tienen problemas de expresarse. Quienes no pueden hablar, lo harán a través de escritos, o quienes no sepan el idioma castellano,
lo harán a través de escritos y habrá que buscar la traducción. Pero quienes sepan el idioma castellano y quienes sí pueden hablar, tienen que hacerlo oralmente, ¿no? Entonces, la presentación oral será en base a relatos. Señala que nuestro cerebro organiza mejor la información en relatos o, digamos, aquellos cuentos que se nos introduce de forma, ahora sí, novelesca. Ahora sí, en la argumentación de forma novelesca. No en la descripción de la acusación, sino en la argumentación, en la presentación de los casos, pero de forma resumida y concreta. Porque habíamos señalado también en la sesión anterior de que el juez no va a estar escuchando media hora, una hora, sino en forma concreta, precisa, lo que, cuáles son los hechos que forman una teoría jurídica y cuál es la teoría probatoria que sustenta los mismos. La presentación de los hechos nos dice que se tiene que identificar a ver dónde está la idea. No. La presentación de los hechos nos dice, por ejemplo, el tema de que se tiene que presentar en una clave de 3. Si ustedes, digamos, hacen un recuento, en nuestra vida siempre el número 3 está en todo, ¿no? Para hacer cualquier cosa, vamos a hacer a las 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Si ustedes realizan, por ejemplo, la teoría del caso, tiene 3 componentes: teoría fáctica, teoría jurídica, teoría probatoria. Y en algunas estructuras de organización de argumentos se recomienda que se presente en esta secuencia de 3, en esta secuencia de 3 pasos de presentación de la teoría fáctica, de la teoría jurídica, de la teoría probatoria. Porque esta presentación, digamos, de tres partes, va a ser mejor recepcionada por el juez. Ahora, la presentación de esta historia, la presentación de esta estructura en 3 partes, tiene que también darse con un tema, digamos, influenciado de emociones. Por ejemplo, el mismo autor nos señala lo que nos decía Séneca, ¿no? El hombre es un animal racional. Porque no solamente la construcción de la información tiene que estar bajo la razón, sino también sobre las emociones. Nosotros, nuestra percepción de los hechos, como habíamos visto en la sesión inicial, está influenciada también por las emociones. Entonces, cuando se presentan los hechos, cuando se exponen los hechos y se inserta alguna emoción, se va a captar mejor la idea que se pretende asentar o anclar en la mente del juzgador. Pues no podemos hacer una presentación, digamos, parca o una presentación dando lectura sin darle sentido, sin darle emoción, sin querer transmitir una idea respecto a un drama humano. Porque los juicios, al final de cuentas, ¿qué son? Son dramas humanos, ¿no? Son hechos, sucesos que nos suceden a todos y que un ser humano es el que está en juzgamiento y el ser humano que es lo que tiene en conflicto, también tiene en conflicto emociones, porque todos estos temas está de por medio, los conflictos emocionales, el estrés, una serie de situaciones que va a generar. ¿A quién juzgamos? No juzgamos a un robot, sino juzgamos a un ser humano. En la presentación de los hechos tiene que estar imbuido, porque no es solamente, digamos, presentar los hechos, darle lectura a la acusación de forma fría, sin ponerle alguna situación de drama humano,
y pretender que el juez se ponga en una posición de empatía respecto a la necesidad de tutela jurisdiccional para la víctima o para la sociedad. Igualmente, la defensa, cuando presente sus hechos, cuando presente su estrategia de defensiva, si está frente a una estrategia de defensa afirmativa, presentará su teoría del caso como un drama humano, siempre dividido en estos tres ámbitos, no teoría fáctica, teoría jurídica, teoría probatoria, de forma concreta, precisa y acompañada de lo que se pretende, de que el juez compatibilice, de que el juez empatice con lo que se está pretendiendo. Por ejemplo, también este mismo autor nos señala que estudios de psicología cognitiva y de neurociencia sobre los abogados en audiencias han, digamos, focalizado la explotación de las emociones. Por ejemplo, si el juez está en una situación, digamos, de enojo, tienen que explotarlo ese enojo a favor de su teoría del caso. Porque muchas veces el enojo, las emociones que se están en juego en una audiencia, si son explotadas de una forma no conveniente, puede ser dañoso para nuestra estrategia, para nuestra teoría. Puede ser que la contraparte esté en una situación igualmente belicosa, enojada, agresiva, o que de repente el juez esté en esa situación, y hay que saber manejar esa situación para captar esa sensación, esa emoción y trasladarla a nuestra teoría del caso. Pues no vamos a ingresar a decir, ay, te has enojado, ¿qué tiene? Ahora te voy a quejar porque por acá, por allá, ¿no? Entonces, eso sería más bien polarizar las situaciones, sino tratar de beneficiarse de alguna situación en la que se perciba. Por eso es que al inicio en las primeras sesiones decíamos que una de las estrategias, cuando se hacía mención al arte de la guerra de Sun Tzu, es que tú tienes que conocer en qué tribunal vas a litigar, tienes que conocer quién va a ser el juez, cómo reacciona, cómo dirige la audiencia, cómo dirige a través de emociones y explotar esas situaciones a favor de tu teoría del caso. Pues no es conveniente que tú ingreses a debatir con el juez, a pelearte con el juez, a tratar de demostrar que eres más que el juez, ¿no? Entonces, a lo contrario, tratar de que el juez empatice con tu teoría del caso. Hay que explotar este tema de los estudios de la psicología cognitiva y de la neurociencia en este sentido. Si logramos que el juez empatice con nuestra teoría del caso, con nuestro posicionamiento, con la situación en la que se encuentra la víctima o con la situación en la que se encuentra el procesado, entonces vamos a lograr mucho. ¿Por qué? Porque estamos tratando de dramas humanos, ¿no? No son simplemente papeles que, como en el anterior sistema, se veía a través de los expedientes, sino que ahora vemos dramas humanos a través de la inmediación, la oralidad y el contradictorio. Estas tendencias cognitivas del enojo nos señala, por ejemplo, José María de la Jara, que es un catedrático de la Universidad del Pacífico de Argentina, nos dice que la ira genera una tendencia a atribuir culpabilidad en mayor medida. Lógico, si encontramos a un juez, que está enojado, está molesto, la consecuencia jurídica va a ser de que la pena sea mucho más intensa, mucho más gravosa, mucho más, digamos, más gravosa, ¿no? Más gravosa lo que se pretende. Entonces, muchas veces en las argumentaciones, en vez de disminuir, digamos, la ira, se contribuye al enojo, ¿no? Entonces, hay que tener en ese tema
ese tema, cuidado, porque se puede generar un agravio que no está, que no se busca. Acá nos dice, en resumen, un juzgador iracundo será proclive a mayor medida y conceder mayores indemnizaciones, ¿no? Si el juez logramos que se enoje, se moleste, va a condenar, va a poner una indemnización con mayor medida. Que no debe ser, lógico, no debe ser, porque el juez tiene que ser totalmente imparcial, totalmente objetivo, pero el juez es un ser humano, no es un robot, ¿no? Es un ser humano, y en esa medida hay que saber utilizar la psicología cognitiva y hay que saber utilizar la neurociencia para también hacer un tema de compatibilizar, de hacer empatía con nuestra teoría del caso. Lógicamente acá se resalta también que hay que evitar las falacias de fuerza, porque las falacias de fuerza generan, lógicamente, en muchas situaciones, una ira, una situación de que el juzgador pueda atravesar una situación emocional e resultar perjuicioso para la teoría del caso, para lo que se pretende. En todo caso, lo que se recomienda es utilizar los mecanismos procesales. ¿Y por qué recalcamos ello? Porque muchas veces hemos visto en algunas audiencias mediáticas que se transmiten, donde el abogado pretende debatir con el juez. El abogado va a la audiencia no a debatir con el juez. El abogado va a debatir con el fiscal y el fiscal con el abogado, ¿no? Y ese debate también tiene que ser mesurado. Ese debate tiene que ser, lógicamente, dentro de las, dentro de las reglas establecidas en el contradictorio. Pero el juez, mejor dicho, el abogado no va a debatir con el juez. Si la decisión del juez le está causando agravio al abogado y le va a generar, digamos, alguna consecuencia no prevista o le genera ya una consecuencia que le genera agravio, entonces utiliza los mecanismos procesales que la ley le otorga, en este caso la reposición, la nulidad y en su momento la apelación, focalizando que alguna circunstancia de la dirección del debate, de la dirección de la audiencia, de cómo se llevó a cabo el proceso, le ha generado agravio. Pero no se debate con el juez. No hay, digamos, reglas que habiliten a un debate con el juez, sino se debate con la contraparte. Las decisiones del juez se impugnan o se plantean alguna nulidad, pero no hay debate. Realmente se impugna, con el debido respeto, se impugna, no está de acuerdo, se pasa al derecho para hacerlo valer en segunda instancia, dado que muchas veces las reposiciones son de carácter inapelables. Entonces, dentro de los hechos, ya habíamos señalado que no se tiene que argumentar, sino hay que describir, ¿no? Hay que describir las exigencias del tipo, descriptivo y normativo, y acá habíamos señalado un ensayo. Allá. Acá hay digamos, una propuesta de cómo se podría argumentar o cómo se podría presentar los hechos con lo que estamos planteando, ¿no? El hoy procesado ingresó forzosamente, por ejemplo, ahí estamos empleando una palabra técnica, forzosamente. ¿Qué es forzosamente? ¿No? Ese forzosamente deja a la imaginación del juez muchas circunstancias. Entonces, no se recomienda utilizar estos conceptos, estas palabras técnicas, porque puede generar muchas interpretaciones. Entonces dice, el hoy procesado ingresó forzosamente al domicilio de la ofendida. ¿Quién ofendía? ¿A qué se refiere como ofendido? Muchos dirán, pero para mí es tal cosa. Claro, para ti, porque para otra persona puede ser un tema totalmente diferente. La idea es presentar los hechos de tal forma que todos, absolutamente todos, perciban
de la misma forma como yo lo estoy presentando. Entonces, la descripción de los hechos no hay que utilizar conceptos o palabras que pudieran llevar a una serie de interpretaciones. Entonces, ingresó forzosamente al domicilio de la ofendida, valiéndose de violencia, procedió a apoderarse de todos los bienes muebles. ¿Qué bienes muebles, no? O sea, ¿cuáles son los bienes muebles que se apoderó? Que se encontraban en la habitación, pero siendo sorprendido por esta en el lugar, tomó un arma blanca. ¿Cuál arma blanca? ¿A qué se refiere un arma blanca? Con el cual amenazó ferozmente a la señora, provocándole un pánico inmovilizador y huyendo con los bienes muebles. Se dan cuenta que cuando se hace este tipo de descripción, muchas veces se genera un tema de generalidad, un tema de ambigüedad, un tema de no precisión. Entonces, yo les invito a ustedes que sobre esta base hagan una práctica y expongan, digamos, cómo se informaría, cómo se argumentaría estos hechos conforme a la exigencia del tipo penal, ya sea el previsto en el 185 con agravante del 186 o del 188 con agravante del 189. Los invito a hacer un ensayo a ustedes. Bien, el tiempo nos ha ganado. Para la siguiente vamos a ver este tema del concepto de teoría del caso y vamos a tomar las, digamos, recomendaciones que nos da Germán Pavón Gómez y que hace una comparación con el juego del ajedrez. Y vamos a dejar una idea, un adelanto para la siguiente sesión. Cuando nosotros jugamos el ajedrez, para jugar ajedrez, ¿qué tenemos que saber? Las reglas del juego. Y para que el ajedrez y para que el juego se lleve adelante, tenemos que respetar, no solamente conocer las reglas, sino tenemos que respetar las reglas. Tenemos que conocer los movimientos del rey, de la reina, del alfil, del caballo, del peón, de todas las piezas. Tenemos que saber cómo se mueven, ¿no? En qué medida se mueven, cuál es el turno de uno, de otro, etcétera. Es decir, hay una serie de reglas que las conocemos y las cumplimos. El proceso penal es un proceso de conocimiento público y cumplimiento obligatorio, porque también está investido de reglas, de reglas. Muchas veces estas reglas en el proceso penal las dejamos de lado porque decimos, ay, un momentito, esta regla va en contra de este principio, y este principio, por ejemplo, el principio del derecho a la defensa es irrestricto y está sobre cualquier regla. Ojo, que los principios están para viabilizar la aplicación de las reglas, pero no están para reemplazarlas. No están para reemplazarlas. Lo veremos a la siguiente clase y haremos esta comparativa con el ajedrez, con el juego del ajedrez, cómo es que se construye una teoría del caso y cómo es que se tiene que llevar adelante bajo una determinada estrategia. Bien, colegas, a efecto de no extenderme más de lo debido. Hasta aquí nos quedamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna opinión? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna queja? Ninguna. Muy interesante la clase del día, doctor. Muchísimas gracias. Muy buena, realmente muy, muy buena. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por compartir. Gracias, doctor. Gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Todo muy bien. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Gracias. Excelente. Excelente. Gracias. Buenas Gracias, noches. doctor. Buenas noches.